Amigos, hace algunos días hablábamos de datos alarmantes que se conocen acerca del consumo de drogas en jóvenes y también en niños, en preadolescentes en nuestro país. Y cuando hablamos de drogas, hablamos de las drogas ilegales y también de las drogas legales, que a veces las consiguen de formas increíbles. Ceci, vamos a estar hablando con Camilo de eso. Así es, Camilo de Lili va a hablar específicamente de los datos que se conocieron sobre estudiantes en educación media también. Camilo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Sí, saber un poco qué es lo que consumen, en qué cantidades, cómo lo consumen, cómo lo consiguen, además, dónde es esta ingesta o este consumo, porque se realizó, y como decía recién Gabriela, el año pasado, la novena encuesta sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media. Fue presentado hace unos días nada más, allí en Torre Ejecutiva, pero nos quedamos con ganas de saber más, así que fuimos a hablar con los especialistas. Esta encuesta arrojó algunos datos muy significativos de las sustancias que consumen estos jovencitos entre los 13 y los 17 años. Por ejemplo, que las mujeres superaron por primera vez a los varones en el uso de alcohol, tabaco y tranquilizantes, además del cannabis también. Que se mantiene un alto consumo de alcohol, esto ya viene desde las primeras mediciones en el año 2003. También han aumentado en esta oportunidad mucho los consumos de bebidas estimulantes y un dato también llamativo es que se mantiene estable el consumo de cannabis entre los más jóvenes. Contrariamente a lo que muchas veces escuchamos, que ha aumentado el consumo, bueno, en realidad no ha aumentado en los últimos 5 años, sino que ha mantenido una meseta allí el consumo de cannabis. Pero yo les decía que fuimos a hablar con los expertos. Bueno, hablamos con Jessica Ramírez, ella es socióloga, investigadora del Observatorio Uruguayo de Drogas y justamente fuimos a buscar su palabra para realizar para ustedes este informe que compartimos a partir de ahora la primera parte. 8 de cada 10 estudiantes de la enseñanza media consumieron alcohol alguna vez en su vida, 7 de cada 10 en el último año y casi la mitad en el último mes. Es la sustancia que más consumen los adolescentes y se mantiene estable desde que mantenemos mediciones, desde el 2003. Entonces ahí lo que también se puede señalar es que esto, que no tiende a la baja, que se mantiene estable y además que los patrones de consumo siguen siendo abusivos. Nosotros encontramos que 3 de cada 10 estudiantes han tenido algún episodio de intoxicación de alcohol en los últimos 15 días, 1 o más. Incluso cuando discriminamos por edad, aún en los más chicos, los episodios de abusos también son, es un fenómeno importante y reiterativo. Entonces, bueno, como que esa es la principal problemática en lo que hace el consumo de drogas en esta población. En 2021 y por primera vez, las mujeres superaron a los varones en el consumo de alcohol. Son mayoría también en el de cannabis y tabaco. Lo que nosotros pensamos en términos de hipótesis tiene que ver con que pueda tener que ver con una manifestación más de otras que también hay que muestran ese proceso de crear y recrear diferentes las construcciones sobre el ser mujer, el ser varón, las masculinidades, las feminidades. Un poco los roles de género están desdibujándose, de alguna manera también reduciendo algunas desigualdades y por qué no también en lo que hace el consumo de drogas es una más y las mujeres tal vez estén asumiendo algunos riesgos, algunas acciones de riesgo que en algunas antes estaban capaz más permitidas a los varones o menos sancionadas o más asociadas con el ser varón y no tanto muy mal vistas en las mujeres. En cuanto a cannabis, 1 de cada 4 adolescentes lo ha probado. El 19% ha consumido en los últimos 12 meses, aunque no obstante se constata que su uso se ha mantenido estable entre 2016 y 2021. Desde el año 2016 hasta el año 2021 no muestra cambios, o sea que se mantiene completamente estable en esta población. Eso es un dato importante, así como también lo es que los patrones de consumo tampoco cambian porque el consumo problemático o aquellos que muestran el mayor riesgo de consumo de cannabis en esta población también se mantiene estable. Eso también es relevante.
Bien, fueron relevados para esta encuesta casi 5.100 jóvenes de 104 centros educativos y 297 clases de centros de enseñanza públicos, privados y de educación técnica. Son jóvenes, como les decía, de entre los 13 y los 17 años, pertenecientes a ciudades de más de 10.000 habitantes. Compartimos la segunda parte del informe. En cuanto a tabaco, ha sido consumido por el 9% de los estudiantes en el último mes y se mantiene su tendencia a la baja. Su prevalencia es del 18% en mujeres y 12% en varones. Si hablamos de bebidas estimulantes, estas han tenido un marcado aumento en la última encuesta, y en tal sentido, 7 de cada 10 jóvenes de entre 13 y 17 años las han utilizado alguna vez. Es la sustancia más consumida en menores de 15 años. Desde el año 2014 nosotros estamos monitoreando el consumo de estas bebidas que se mal denominan energizantes porque en realidad no aportan grandes cantidades de calorías, por el contrario, son bebidas estimulantes con un alto contenido de cafeína. Entonces es como de mucho cuidado el consumo de estimulantes al sistema nervioso central, justamente en esta población adolescente donde no está recomendado y donde no hay dosis segura de consumo de cafeína. Entonces veníamos monitoreando esto y en esta medición del 2021 hay un salto de un 40% en el consumo. Pasamos de un consumo de un 39% a un 54% aproximadamente y eso es impactante. A la vez que los estudiantes más chicos de menor edad, aquellos menores de 15 años, son los que más aumentaron el consumo, alcanzando a los de 17, por ejemplo. Esa pendiente de crecimiento es mucho mayor en esa edad. Entonces ahí hay como también un punto importante a señalar. Lo otro relevante que encontramos tiene que ver con la estabilización del consumo de cannabis. Ramírez indicó que la mayoría de los estudiantes relevados consume en su casa o en casa de amigos y remarcó la importancia del grado de involucramiento de los mayores referentes en el día a día de los jóvenes. Estos consumos de alguna forma tienen que ver con un reflejo del mundo adulto, ¿verdad? El escenario del mundo adulto está allí, es donde los hogares, donde los estudiantes o los adolescentes tienen sus primeros contactos con las sustancias, el primer aprendizaje, la primera vinculación de la sustancia, lo observamos de los adultos. Entonces, siempre ha sido un factor en el que se ha indagado, sobre todo en la presencia de ese mundo adulto a través de cómo lo observan esos chiquilines. Lo que hacemos nosotros es, a través de un conjunto de indicadores, observar qué tan involucrados están los padres, qué tan permisivos son hacia los diferentes consumos, si hay consumo en el hogar. Y ahí lo que podemos ver es, claro, que se constituyen en un factor de protección muy grande aquellos hogares donde hay involucramiento, donde los adultos referentes están involucrados con la cotidianidad de los adolescentes, con su problemática, conocen a sus amigos, tienen instancias compartidas en una cena, un desayuno. Bien, para terminar les digo que otras drogas también fueron consideradas, pero no marcan mayor relevancia en el consumo de los más jóvenes. Por ejemplo, la cocaína la consumieron el 2,6% alguna vez en su vida. Los tranquilizantes, y esto sí ha tenido un aumento, aunque no demasiado significativo, ha sido consumido por el 24% de los estudiantes alguna vez, mayoritariamente del sexo femenino. En cuanto a otras drogas, un 3,3% ha experimentado con alucinógenos, un 2,7% con drogas de síntesis y un 0,7% con pasta base. Cuanto más datos e información hay que darle a los jóvenes, datos objetivos de cómo funciona el sistema neurológico, el desarrollo del sistema nervioso central, esas drogas que están consumiendo, ¿no? Pero no desde el lado de la moral, sino desde el lado del conocimiento científico para ayudarlos a que puedan tomar elecciones críticas. Sin duda, Gabriela. Y además, otra cosa, no parece haber una relación entre consumo de sustancias y estados anímicos. La mayor parte de los jóvenes consume por imitación del mundo adulto, por imitación de sus mayores o también de sus pares muchas veces, ¿no? Lo que nos pasaba a nosotros cuando teníamos esa edad de empezar a probar el cigarrillo porque otros fumaban a nuestro alrededor, ¿verdad? O sea, viene mucho por imitación y no tanto por un estado puntual que pueda estar pasando ese jovencito en ese momento. Claro, esto le toca a la sociedad, a los padres específicamente, los adultos referentes, pero también al Estado, cuáles son las políticas que se aplican para poder contener esta situación. Claro, fíjate que igual alcohol, todos los jóvenes saben dónde venden, aunque no son comercios que están habilitados a vender alcohol a menores,
esto sigue pasando, ¿verdad? Se sigue vendiendo, claro, Tabaco claro. es lo mismo. Y bueno, tranquilizantes, la mayor parte lo consigue en su propia casa. Sí, el resto en las ferias, que todavía También. sigue estando. Muchísimas Tremendo. gracias, Camilo. Buen Sí, aporte. y bienvenidas las campañas que siempre se compromete a realizar la Junta Nacional de Drogas también para poder concientizar sobre estos temas.